Estás escuchando Chisme de Kotatsu, un programa donde chismeamos Dasai Blue en manos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. ¡Japonés chido! Güey, el agradecimiento perpetuo a Dasai, que nos mandó este Dasai Blue directito desde la mítica Nueva York. ¡Qué pedo! Que normalmente, claro, la imagen de Dasai o de cualquier Nihonshu es como de, pues del archipiélago, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué de Nueva York? Pero Dasai no es como cualquier empresa de Nihonshu, no es cualquier productora de Nihonshu, no solamente se dedica a hacer Nihonshu, sino que de alguna u otra manera yo creo que se ha dedicado en estos últimos años a revolucionar la hechura del Nihonshu y en general la cultura que gira en torno al Nihonshu, al sake japonés. Eh, y una de las formas tal vez en las que más ha puesto una suerte de acto a contracorriente es el de hacer Nihonshu fuera del archipiélago, que está canijo. O sea, y además no es cualquier cosa, o sea, porque hay algunas compañías que hacen Nihonshu fuera del archipiélago, pero remotamente con la calidad y con la proyección que lo hace Dasai. La particularidad de este Dasai Blue, que además de hacerlo en Estados Unidos ya es suficiente particularidad, son varias cosas. Y es que Dasai tiene una historia muy compleja que lo hemos estado platicando aquí en este chismecito, en los episodios que Dasai nos ha hecho el favor de compartir un poco de su sake para echar chismecito. Ah, güey, qué buen olor. Lo pongo aquí en la cámara para ver si les llega un poco del aroma. Pero, güey, qué sabroso aroma. Si ustedes han probado Asai, entonces habrán de entender esta sensación de destaparlo y sentir que el primer golpe, el primer aroma es ese de, güey, este es un Dasai. O sea, eso yo creo que es una de las cosas que hace a el Nihonshu Dasai indescriptible, ¿no? Y que además, en este caso, al ser un producto hecho en Estados Unidos, un Nihonshu hecho en Estados Unidos, pudiera ser que rompiera, ¿no? Con ese rito de abrirlo y tener ese primer tufo, ¿no? De, Dasai. Es como podría haber pasado de, no, aquí pasó algo, pero no sucede así. No sucede así con el Dasai Blue. Güey, esta belleza, güey. Qué, qué, qué belleza. Dasai Azul, iba a decir, Dasai Blue, tiene esta idea de que el color índigo que se hace de la planta del añil se dice, o no se dice, lo es, bueno, según yo lo es más azul, o sea, el color azul, el color índigo, es más índigo que la planta del añil. Y entonces la idea de Dasai, cuando lanzan Dasai Blue, hecho en Estados Unidos, bueno, en Nueva York, es esta idea de sobrepasar lo que han hecho con el Nihonshu en el archipiélago, ¿no? Y eso me parece interesante y será algo que les comentaré en breves momentos. Primero porque ya, güey, con esto aquí enfrente es imposible que no quiera uno pegarle un par de sorbos. Así que, güey, el agradecimiento perpetuo a Dasai. Güey, de entrada el olorcito muy afrutado, que eso es una característica, un sello de Dasai, es el olor afrutado. No es como tener aquí un cesto de frutas, pero casi, pero no como frutas así, ¿no? Las que sean, ¿no? Pasé al mercado y todas las que estaban en descuento las puse ahí en el cesto, y aquí están ahora en este saque. Sino que tiene una línea muy, muy definida, muy dulce, ¿no? Manzanas, peras, duraznos, todo ese tipo de frutero, ese tipo de frutero es el que está puesto aquí. Incluso algo un poco cítrico, ¿no? Como podría ser unas mandarinas por ahí. Güey. Güey, qué sabroso, güey. Dasai, güey, qué sabroso. Que eso cambia porque normalmente, o sea, pasa en muchos saques que el olor afrutado que tienes o el olor dulce que tienes se refleja inmediatamente, ¿no? En la bebida. Pero creo que no es tanto el caso con Dasai, no solamente con el Dasai Blue. En general, con Dasai pasa eso, ¿no? O sea, que el olor afrutado
digamos que ¿cómo decirlo? Se mantiene como olor, ¿no? Se mantiene como aroma. Su presencia está ahí flotando fantasmal, pero el cuerpo, el sabor como tal, tiene otras características que pueden de alguna u otra manera escindirse de ese olor tan afrutado y tan dulce. Yo creo que eso es lo que hace que Dasai se lleve chido con bastantes comidas, ¿no? Es decir, si tuviera un aroma dulce y además un sabor demasiado cargado de esas frutas, sería un poco complicado, ¿no? Poderlo ¿no? traer de arriba para abajo. Aparentemente se cuenta, porque además Dasai tiene un manga, que eso está muy cagado, está muy chido, el desafío de Dasai, que el desafío de Dasai es un desafío diario, ¿no? Pero dentro de muchas de las cosas que están en este manga, hablaba de cómo fue el recibimiento de Dasai en el extranjero. Y una de las características que se menciona es justamente que aunque digamos que la comida que se produce, ¿no? en distintos países no se alimenta, ¿no? de los mismos productos que en el archipiélago, la posibilidad de Dasai de jugar con esos sabores es muy amplia, precisamente por esas características, ¿no? Porque este aroma se puede escindir, ¿no? Y el sabor como tal tiene otras características totalmente distintas, muy profundas, mucho cuerpo. Ah, qué sabroso, qué sabroso. Que no sé si se acuerdan, les comenté, creo que en alguno de los episodios que recién comenzaba a aparecer Dasai en este chisme de Kotatsu, que el nombre Dasai viene de Festival de Nutrias, eso significa los caracteres, lo cual la entrada ya está muy cagado, ¿no? Es decir, te genera una cierta sensación como de cercanía, como de dulzura, ¿no? Pues sí, de dulzura. Y está muy chido. Pero, no solamente ahí está la cosa. Lo que me parece muy cagado es que, o sea, Nutria, que es un festival de nutrias, Nutria es oso, y el festival de Nutria sería algo así, pues, se leería, ¿no? Como Dasai. Pero también había un poeta que se llama Shiki Masaoka, que era escritor de haiku. Probablemente la banda que es conocedora del haiku o apasionada del haiku dirá, no mames, güey, Masaoka, claro, güey, tipazo, revolucionó la industria del haiku. Y sí, sí, verdaderamente sí lo hizo a principios del periodo Meiji, bueno, a lo largo del periodo Meiji, que es este proceso en el que la literatura de Japón empieza a tomar conciencia como literatura, ya solamente como ¿no? cuerpos narrativos, sino que empieza a tomar esta idea moderna, ¿no? de ser cuerpos literarios en el marco de lo japonés, lo cual es muy interesante. El caso es que este muchacho, este Masaoka, le da tuberculosis y entonces cuando le da tuberculosis, él no sale de su futón y desde su futón escribe y reflexiona y demás, pero acomoda sus cosas en torno al futón, así donde va la cabeza arribita, como abanico. Y esa es la misma figuración que las nutrias cuando sacan pescados del río y los acomodan así en la tierra. Es la misma forma, la misma figuración, ¿no? Que el nombre de Dasai, de Festival de Nutrias, viene de poner las cosas así, ¿no? De que las nutrias ponen los pescados así, y es como una suerte de ofrecimiento a las deidades, ¿no? Una festividad de las nutrias hacia las deidades. Y entonces este Masaoka, de la misma manera, ¿no? Él tiene este apodo, ¿no? De Dasai Shoku Shujin, y viene de ahí, o sea, está sentado en esa misma forma, ¿no? En la que él acomoda sus cosas, no necesariamente siendo un ofrecimiento a las deidades, o sí, pero en esta misma semejanza, ¿no? con las nutrias. Entonces, el mandamás de Dasai, cuando Dasai se está creando, está tomando forma, dice, güey, ¿qué nombre le pongo qué nombre, qué nombre, qué nombre? Y entonces hace esa conexión, ¿no? Y de ahí está el nombre Dasai, que hoy en día ya no solamente se aparece como festival de nutrias o como un gran alto poeta del haiku, también Dasai ya es alto sake. Puras cosas chidas, Dasai. Ah, qué sabroso. Les decía que en general esta idea de que Dasai haga Nihonshu en Estados Unidos tiene mucho que ver con la forma en la que se fue haciendo la empresa. Porque Dasai en general hacía otro tipo de sake, ¿no? Desde los 80, digamos que empieza una suerte de cambio en el archipiélago porque hay un boom del shochu, ¿no? Que es una competencia, un competidor
directo del Nihonshu. Es decir, es una bebida muy diferente. Lo hemos hablado aquí, hay un episodio dedicado al shochu. Es muy diferente, ¿no? La forma en la que se toma, el ambiente, la forma de producirlo, evidentemente, y la cultura en torno al shochu. Pero pues al final ¿no? Es decir, hay que convencer a las nuevas generaciones de, güey, ¿tú qué te vas a tomar? ¿No? Es decir, habiéndole pegado 2, 3 sorbos al cervezco, ¿qué sigue? ¿No? O de entrada, ¿qué vas a tomar? Y el shochu estaba tomando mucha popularidad. Y además, también las productoras que hacían grandes volúmenes de sake meten el Tetra Pak, ¿no? Y entonces el Tetra Pak pues, también fue un cambio. Hoy en día sé que banda, ¿no? Dice, mames, güey, Nihonshu en Tetra Pak, güey, ¿qué es esto? ¿No? O sea, como que se asocia como algo barato y chafa. Sin embargo, pues no tiene necesariamente que ser así. Es una forma diferente de venderlo que resulta también más económica y que en su momento pues, resultó un boom, ¿no? Es decir, estaban produciendo enormes cantidades. Y ya no solamente a nivel regional, sino que eso estaba notándose en todo el archipiélago. Entonces las productoras locales, como era el caso de Dasai o en su momento Asahi Shuso, y su producto estrella, el Asahi Fuji, pues se la vieron medio complicadas, ¿no? Porque cada vez que ofrecían su sake, como, güey, este sake está bien perro. Y era como de, sí, no sé, pero es que tenemos estos, ¿no? Y todos esos en Tetra Pak, que normalmente hay una zona muy popular para hacer sake que está en Kobe, bueno, en la prefectura de Hyogo, ¿no? Al sur, muy cerca de la ciudad de Kobe, pegado al mar, ¿no? Ahí está esta zona dedicada a las grandes productoras de Tetra Paks del Nihonshu. Pero bueno, está popularizando, ¿no? Y entonces eso significó un problema, o un reto, más que nada, tal vez. O las dos, un problema y un reto, porque es como, güey, podemos cerrar el negocio y te deshaces de este problema, pero también podemos afrontarlo y ver qué hacemos, ¿no? Como hacemos que nuestro producto siga a flote, ¿no? En este momento, en este tiempo, espacio. Y entonces empezaron a hacer varias cosas, intentaron vender fuera de Yamaguchi, intentaron como se llamaba el Asahi Fuji, y en esos años también el campeón de sumo se llamaba Asahi Fuji, intentaron hacer este vínculo, ¿no? Como de, güey, Asahi Fuji, güey, como el campeón, güey, como el campeón de sumo, pero pues en general no funcionó. Y más que la estrategia de vender aquí o allá, dijeron como, güey, pues es el producto, o sea, hay que hacer algo que no lo haga nadie más, ¿no? O sea, que no esté haciéndolo nadie más. No tiene que ver con el nombre, no tiene que ver con la imagen, con dónde lo vendemos, sino tiene que ver con el producto en sí, ¿no? O sea, con la experiencia estética de beber Nihonshu. Lo cual me parece en sí muy, muy loco, porque estamos hablando de un producto que está asentado en la cultura, lo cual no es fácil escindirse de ahí, ¿no? Es decir, trascender esa sensibilidad o ese acercamiento, esa construcción de lo japonés no es fácil, ¿no? Y más con un producto que en sí su nombre ya te lo dice, ¿no? ¿Qué eres? Alcohol japonés, ¿no? Alcohol de este lugar, ¿no? Asentado de este lugar. Entonces lo que empiezan a hacer, y lo que me pareció, lo platiqué en el chisme, uno de los chismes anteriores, fue prescindir del toji, que el toji es el maestro saquero, el maestro, el que sabe los haceres del sake, y que muchas de las decisiones están basadas en su experiencia, ¿no? Y en su gusto. Digamos que eso marca la línea de qué sake se va a producir. Y lo que pasa en Dasai es que se hace esta reflexión, ¿no? A ver, el toji, en general la tradición de un toji, ¿no? De un maestro que hace sake, es alguien que tiene otros trabajos, y que como el sake en general se hace en invierno, pues entonces cuando ese toji deja de hacer su chamba, que normalmente practica y desarrolla a lo largo del año, cuando cae invierno, dedica esos meses a la producción del alcohol. Y entonces la reflexión que sucede ahí es como, bueno, como esta banda solo produce, o sea, muchos de estos señores, que además eso es interesante, que en su mayoría son hombres, no sé cuántos números exactos, pero sería interesante ver si es un terreno que también, ¿no?, se flexiona hacia otras posibilidades. Pero bueno, el caso es que en ese marco decían, bueno, a ver, un gran toji, un super maestro toji habrá hecho sake 30 veces, 40 veces en su vida. O sea, si solamente es algo que se hace por temporada invernal, pues cuántas veces habrá producido, ¿no? Cuánta experiencia verdaderamente tiene. O sea, sabe muchas cosas, pero en sí está limitado por esa estructura, ¿no?, de producción. Entonces lo que hace Dasai es prescindir del toji
y entonces decir, vamos a hacer muchas veces sake, ¿no? Hasta que salga uno que verdaderamente nos gusta, y no es solamente de, pues a ver si sale, ¿no? Es, vamos a tomar información, toda la información que podamos, todas las experiencias que estemos teniendo en torno a la hechura, vamos a tomarlas, ¿no? Y a partir de ahí vamos a hacer el sake que queramos. Y entonces probablemente, ¿no? Esas 40 veces, o sea, hacer sake 40 veces no les va a llevar 40 años, ¿no? Sino que les lleva un par de años, ¿no? Hacer tantas veces sake hasta llegar al que quieren. Y creo que la base de hacer Dasai, ¿no? El Dasai que soy, tiene por esta sensación, ¿no? De romper con la forma tradicional de hacer Nihonshu, que tiene que ver sobre todo con eso, ¿no? Con romper con lo tradicional, ¿no? Con lo que se asume tradición, ¿no? Cuando la tradición, pues evidentemente es una construcción moderna, ¿no? Ya con el periódico de lunes, esto es tradición, eso no, esto sí es tradición. Entonces eso yo creo que ya lo hace un saque muy poderoso. O sea, siento que esa posibilidad, salirse de ese marco, y siento que está muy chilo, que tiene mucho que ver con una frase que es derukui ni utareru, que es el clavo que sale, no lo martillamos, ¿no? Una frase que está inspirada en Minamoto no Yoshitsune, o Minamoto no Yoshitsune está inspirado en esta frase, ¿no? De el clavo que sobresale hay que martillarlo. Acá Dasai, pues más allá si se lo martillaban o no, digo, pues yo voy a hacer eso, ¿no? Hizo eso, y pues se rompió también con los grandes distribuidores, ¿no? Es decir, nosotros vamos a encargarnos de distribuir nuestras botellas, ¿no? De acercarnos a las tiendas, ¿no? A los almacenes que venden el sake, pues nosotros lo hacemos directo, ¿no? Es decir, interviene Dasai, ¿no? En todo el proceso, lo cual lo hace pues, de alguna otra manera, si va a contracorriente de los procesos habituales, ¿no? de esta llamada tradición del Nihonshu. Y lo que digamos que ya se vuelve esa piedra angular, ¿no? del ir a contracorriente, pues es hacer el Nihonshu fuera del archipiélago, lo cual me lleva a pensar en eso, ¿no? En cuál es la posibilidad verdaderamente de trascender lo japonés. Es decir, una cosa es llevar el producto y decir, ¿no? O sea, venderlo a través de la marca Japón, es decir, es por lo que tú quieras aquí, el nombre que tú quieras aquí, japonés, ¿no? Y entonces la banda que siente afinidad hacia la cultura del Japón dirá, sí, güey, pues sí es de Japón, sí. O sea, yo creo que romper con eso es muy complejo, güey. O sea, porque ¿no? te estás de alguna u otra manera pues, colgando de una marca que es muy poderosa, que es la marca Japón, ¿no? Y entonces todo lo que tenga que ver con Japón, como, pues sí, güey, lo consumo, lo compro, ¿no? Ahí yo creo que esa parte a mí me resuena mucho, o sea, en un sentido muy, muy afín, muy positivo, porque, es decir, estamos vinculados al archipiélago, pero queremos hacer o ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Desde ese lugar que dice Karatani Koji, ¿no? Un poco desconocer la familiaridad que podemos o no tener hacia el archipiélago, o sea, hacia Japón, la palabra Japón y el concepto Japón y todo lo que está imbuido en Japón, pues para poder encontrar otras posibilidades. Yo creo que ahí está Dasai y está... pues ya es que ya ni siquiera es aventura, fue aventura cuando dijeron, sí, vamos a armarlo en Nueva York, pero yo creo que en esa aventura pues ya está muy o sea, es impresionante lo que ha hecho Dasai y lo que ha hecho el poderosísimo y mítico Dasai Blue en los Estados Unidos, y pues obviamente eso hace también que sea muchísimo más accesible para mucha banda en México, y que a partir de ahí quizá en algún futuro, ¿por qué no? Dasai, ¿no? Desplace a otras formas de sake, no solamente en México, sino en general en los territorios que gustan de echar un saquecillo o dos. Así que pues nada, Kanpai y el agradecimiento perpetuo a Dasai por ser parte de este chisme, por mandar Dasai Blue y por existir, porque pues qué alegría, qué regocijo, qué felicidad, cuántas felicidades múltiples existe en un sorbito de Dasai. Que además es eso, antes de que se me olvide, ahorita solamente utilizan el agua o sea, ahorita. Ahorita al rato no sé, pero ahorita el agua. Pero sí está la proyección de traer, o sea, porque el arroz lo importan del Yamada Nishiki, lo llevan desde el archipiélago hasta allá, y el koji también. Pero aparentemente creo que están en ese proceso, o sea, en ese trámite ahora mismo. O sea, ahora mismo están en ese proceso en el que ya se hace parte y parte, ¿no? También se está sembrando arroz
llamada Nishiki allá. Y lo mismo con el koji, ¿no? Se intenta producir allá de tal forma que será una producción totalmente neoyorquina. Lo cual, pues claro, ¿no? Quizá en mi mente dice, agua de Nueva York, no está chida, güey. Pero, güey, siendo el agua elemental, piramidal para producir cualquier forma de sake, puedo decir que pues igual sí hay lugares donde el agua de Nueva York está chila. Entonces, pues nada, prueben Dasai Blue, que además Dasai está presente, güey, en el México. No solamente en los eventos que hemos hecho nosotros el año pasado, y que este año estaremos de vuelta en el México con muchas sorpresas. Pero ahí en México lo pueden encontrar en la Asociación México-Japonesa, esa de cajón, porque tienen una tienda que tiene bastantes cositas muy chilas del Japón, y pues ahí tienen Dasai. Entonces ahí pueden consumir Dasai. Está la Sakanaya James, ¿no? Que se especializa en el atún rojo, en este atún así gordo, rojo, que está súper, se ve súper sabroso. Nunca he ido, pero atún rojo, donde tú me digas que hay atún rojo, ese es un buen lugar. Entonces ahí también tienen Dasai. Y en restaurantes, en varios restaurantes, como el Wan Sakaba, el MO más F, no sé si tenga una forma de decirlo, el MOF, que lo he visto, nunca he entrado, pero lo he visto. El Asai Kaiseki y el Homare. En esos lugares tienen sake, Dasai, que es garantía, güey, de que lo que sea que se vayan a comer, si tiene un Dasai a su costado, güey, qué sabroso. Así que nada, vayan a cualquiera de estos lugares a echarse su Dasai, a hacerse de su Dasai. Y si viene por el archipiélago, güey, no lo dude, güey, no lo dude. Ustedes escríbanos, güey, estoy en el archipiélago, ¿dónde encuentro mi Dasai? Y lléveselo. Es más, y nos vemos para echarnos unos cuantos Dasais. Kampai, agradecimiento perpetuo. Dasai. Güey, maravilloso. Güey, probablemente una banda notó que ahora que tengo el pelo corto, güey. Corto. Está muy cagado. No es el chisme de hoy. Hoy vamos a hablar de Osore-san, porque si ya escucharon el chisme anterior sobre el viaje a Aomori, hice un paréntesis en Osore-san para decir que el siguiente episodio se iba a hablar específicamente de Osore-san. Pero, güey, estoy ahorita en medio de una práctica muy intensa para participar en un festival que se llama el Danjiri. Y el Danjiri, güey, son 3 fases, son 3 días en los que se hace circular el Danjiri. Hablaré del Danjiri, obviamente tiene que haber un episodio del Danjiri con estas vivencias, pero hay 3 días en los que saca el Danjiri. Uno es mañana, es decir, usted cuando escuche esta grabación ya habrá pasado, ya habrá visto seguramente imágenes y demás, pero lo que me pareció muy cagado es que hay un corte de pelo, ¿no? Es como el corte de pelo Danjiri. O festival, ¿no? Y entonces yo fui con mi peluquero de confianza, peluquero de toda la vida. ¿Qué onda, mano? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿No? ¿Qué corte que vamos a dejarte? ¿Cómo te vamos a dejar hoy? Y le digo, güey, fíjate que estoy ahorita participando, voy a entrar a este Danjiri la siguiente semana, y pues necesito ajustarme a las características estéticas de este festival. Y me dijo, Danjiri, güey, no se diga más. Y agarró su maquinita y empezó a cortar, güey, sin yo dar instrucción alguna de cuál era esa línea, ¿no? Que había que seguir. Y aparentemente este es el corte de Danjiri. Es como si vas al Danjiri, este corte. Entonces, pues nada, güey, qué loco, ¿no? Qué cagado. Y me le digo, güey, pero ¿esto de qué? ¿De dónde viene? Y me dijo, la neta no sé, o sea, no sé cuál es el asidero, pero pues desde que yo era morrito, decía el peluquero, pues, se ha sabido que este es el corte para el Danjiri, o sea, este es el corte para el festival, ¿no? Porque te puedes poner el hachimaki, o sea, esta cinta que va en la cabeza, que es muy común encontrarlas como souvenirs, pero no ese tipo de hachimaki, sino la toalla así, pum, 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 hecha nudo para sostener el sudor, y que además muy simbólica, ¿no? De el esfuerzo que está por venir aquí, ¿no? O sea, es decir, todo queda exacto para que te puedas colocar un hachimaki en la frente. Entonces, pues nada, salud al peluquero también por esa hazaña, y ya estaremos platicando en algún momento en el porvenir sobre el Danjiri. Güey, Osore-san, ¿escucharon el chisme sobre Aomori? Aomori está loco, güey. Está loco. Y siento que Osore-san es una de las tantas razones por las que está loco. O si no, es que dentro de estas múltiples figuraciones que tiene Aomori, Osore-san
es entre ellas la que le da garantías de ser esta suerte de tránsito, ¿no? Entre este mundo y el otro. Lo platiqué en el chisme anterior. En este libro, en el de Marilyn Ivy, había leído, ¿no? Un poco sobre la existencia de los Orezán y la forma, sobre todo a final de los 70s, en la que significó y simbolizó esta suerte de regreso, ¿no? Para muchas personas, el furusato, el regreso al origen de muchas cosas, de una tradición que la modernidad, pues sea lo que sea, se engulle, ¿no? Una tradición no como solamente como la construcción, sino como estos acontecimientos que, si bien han tenido cambios a lo largo de muchísimos años, han presentado una tendencia hacia formas tradicionales de hacer las cosas, hacia formas, digamos, premodernas, ¿no? Y encadenadas, hiladas, que tienen mucho que ver con los territorios, ¿no? Es decir, con las características territoriales, culturales, prácticas rituales de ciertos lugares que encuentran una conexión, ¿no? Y una forma de hacer, sobre todo empírica, ¿no? A través de los años, que cuando las miramos entonces desde un punto hacia atrás, terminan por ser tradicionales. Y la modernidad, cuando esto, digamos, que empieza, ¿no? a dislocarse, el asidero, uno de los asideros a ese Japón que está desvaneciéndose, ¿no? Y que ahora es la Gran Tokio, porque pues Tokio no es Japón, o sea, si es Japón, pues es Japón en el sentido de que pues, está en el territorio de Japón, es la capital de la entidad, del Estado-Nación Japón, pero normalmente las imágenes producidas, ¿no? Que se producen a partir de ciertas formas literarias, artísticas y así, están distantes de ser la jungla de asfalto, ¿no? El aire acondicionado soplándote hacia la calle, ¿no? Es decir, el aire caliente que sale de las cajas de los aires acondicionados así, pum, ¿no? Golpeándote la cara, la masificación, ¿no? de personas en ropas de oficina. O sea, eso dista de ser la expresividad de muchas voces que proclaman la estética de lo japonés. Y entonces Osore-san parecía, ¿no? dar una suerte de respiro, sobre todo en los 70s, cuando Japón entra a este momento de la posmodernidad. No de la posmodernidad, perdón, de este momento postindustrial, ¿no? Japón se vuelve un país postindustrial. Y en este aspecto me parece que Osore-san da, ¿no? un respiro. No solamente eso, la compañía de trenes JR mete dentro de sus campañas publicitarias, 1970 es este punto en el que la Expo Osaka está sucediendo en la 7 veces heroica. Y ya habían venido los Juegos Olímpicos y había venido un desarrollo muy poderoso de la industria ferroviaria, que a la larga terminaría, ¿no? con la privatización de muchas de las líneas, de la compañía JR y la concesión de muchas de las líneas producidas o hechas, ¿no? por el país. Y entonces, en este frenesí, ¿no? de repente, ¿no? de una suerte de globalización, hay en la campaña de JR alguien se le prende el foco y dice, güey, ¿y si hacemos este Discover Japan? ¿No? ¿Y si hacemos este redescubrimiento del país? Porque además después en los 80 lanzan Rediscover Japan o Rediscover Japan. En el 70 es Discover, pero pues es una suerte eso, ¿no? de encuentro con el Japón. Y lo que sugiere es las líneas JR es ir a estos lugares como Sore-san, no ir al campo, ir a los lugares que están lejos de las grandes ciudades, como una suerte de regreso al origen, como una suerte de regreso a lo que en Japón se le conoce como furusato, que muchas personas expresan de su ciudad natal como el furusato, pero el furusato en este periodo termina siendo el origen de cualquier cosa. Por ejemplo, lo más famoso es en este espectro es el Touno Monogatari, ¿no? la obra de Yanagita Kunio. La recopilación de Yanagita Kunio, pues al final no es su obra, no es como que la haya parido él. El Touno Monogatari son historias de un pueblo llamado Tono en la prefectura de Iwate, que además es un alumno de él quien le traduce, porque él no entiende el dialecto local de Iwate, y es quien le traduce las historias locales de la gente, ¿no? Sobre apariciones, sobre fenómenos, sobre hechos históricos, sobre ciertas cosas que dan características únicas al lugar, ¿no? que habitan esos pobladores, y que Yanagita Kunio califica como folclore japonés, ¿no? Es decir, toma esto local y lo vuelve nacional.
como, bueno, si esto pasó dentro del territorio japonés, tiene entonces que ser un fenómeno nacional, ¿no? No puede estar fuera de, si va a ser parte de este folclore, no puede estar fuera de la nación. Esto es algo que sucede a principios del siglo XX, pero en 1970 hay un boom otra vez, ¿no? Por estas inscripciones hechas por Yanagita Kunio. Y entonces el pueblo de Tono se le llama el Furusato de Japón, ¿no? Este es el Nihon no Furusato, es decir, es el origen del Japón. Y entonces así empiezan a suceder, a aparecer furusatos por todos lados, por todos lados. Y entonces cuando JR, la JR, lanza su campaña de Discover Japan, lo que invita es precisamente a regresar al Furusato. Es decir, cuando uno tiene su ciudad de origen y va a Tokio quizá a chambear, y Tokio pues no es el Japón, ¿no? Tokio es algo ahí, una masa en la que uno va, se sacrifica, pone el cuerpo, recibe lana y se regresa, ¿no? Y hay que regresar precisamente a ese lugar del que uno proviene. Y ese lugar del que uno proviene no es un lugar específico, no está geográficamente localizado, ¿no? Es aquí, sino que se vuelve, ¿no? Muchos sitios tienen la posibilidad de albergar eso, es esa suerte de esencia desde la que provienes, ¿no? Digo, excepto los que nacieron en Tokio, pues eso sí, pues ya, ni pedo, ¿no? Pero digo, hasta ellos tienen la posibilidad, o esas personas tienen la posibilidad de ir a uno de estos asideros del origen de lo japonés. Y entonces JR en su campaña Discover Japan lo que propone es precisamente eso, ¿no? Y entonces, Osore-san, en la prefectura de Aomori, es uno de los lugares que se convierte, ¿no? en una suerte de furusato de lo fantasmal. La razón es porque Osore-san es este lugar que tiene un templo así, ¡pam!, puesto, un templo budista, puesto ahí, ¿no? en medio de esta acumulación de cerros, y que está junto a un lago de azufre. Es decir, uno desde que va llegando dices, hijo de su madre, güey. O alguien dejó los huevos fuera del refrigerador, o aquí hay un lago de azufre, no hay de otra, ¿no? Porque es intenso, es muy intenso el olor. La historia nos dice que, bueno, la historia en cierta forma, ¿no? Las inscripciones sagradas de algún lugar de alguien dicen que en el siglo IX un monje llamado Enin fue a un viaje a China, ¿no? Para pues, aprender y peregrinar, ¿no? Sobre muchas cuestiones en torno al budismo, particularmente, ¿no? En torno a esta figura que después se vuelve muy popular en el Japón, que es la de Amida. Y entonces, en ese viaje dentro de China, él tiene un sueño, un día se va a dormir, igual y ¿no? Se la pasó bien ese día y se va a dormir, y en su sueño se le aparece, tiene una epifanía en la que le aparece un monje que dice habérsele aparecido a otros monjes enigmáticos, pero sobre todo que él se le ha aparecido a figuras, a bodhisattvas, ¿no? Esta suerte de seres iluminados que son trascendentes dentro de la cosmovisión del budismo. Y le dice, güey, cuando regresas al Japón, desde la capital imperial tienes que caminar 30 días, y cuando encuentres una montaña con la característica de que ahí hay, digamos que ciertos infiernos, o sea, que tenga el aspecto, ¿no? de infierno, y que además encuentres esta ave que podríamos pensar es como una suerte de cuervo, en la que no te va, o sea, que esa ave te va a dar la señal, güey, pero tienes que encontrar este lugar, ¿no? Que él tiene estas características pseudo infernales. Cuando lo hagas, entonces tendrás que escarbar una estatuilla del Jizo y entronarla ahí, ¿no? Hacerle un templo dedicado al Jizo. Y entonces serás devoto del Jizo y proclamarás, ¿no? Llevarás su palabra, la extenderás por todo el archipiélago. Y, güey, dicen que cuando se despierta, güey, el mongenin, justamente al lado, así, al lado de donde está durmiendo, de su futón, están los sutras de Jizo, que los sutras son una suerte de aforismos, de pautas, digamos, adagios, textos breves, que intentan, ¿no? Convencer sobre una suerte de verdad general o sobre alguna suerte de principio. Y entonces este güey se lleva los sutras de Jizo, regresa al archipiélago y comienza su caminata. Y sí, dicho hecho, encuentra por ahí en algún punto este lago de azufre. Supongo que pensó lo mismo, como, güey, huele bien fuerte, güey, aquí, qué pedo. Y pues, se topa con un lago así impresionante, donde la arena es blanca. Y dice, güey,
güey, aquí no hay de otra, güey. Este es el paraíso, güey. No puede ser otra cosa que el paraíso, el Gokuraku no Kama. Y entonces, cuando ya pensaba esto, o sea, de entrada ya decía, sí, se hace que sí es aquí, güey. Todavía escucha un pájaro, una suerte, de suerte de super cuervo, que dice, o sea, él dice que le dice el cuervo, algo así como, bu pozo, ¿no? En su parloteo, en su graznido. Bueno, no, los pájaros que hacen, güey, bueno, en su graznido, tal vez. No, se me fue la palabra, pero bueno, digamos que en su graznido, Bu Pozo, que podría leerse como Buda Dharma Sangha. Y entonces dice, güey, sin pedos es aquí, güey. O sea, a punto estuvo de encontrarse un águila, ¿no? Devorando una serpiente. Solo que eso ya se lo habían ganado en otro territorio, ¿no? Esa visión, esa epifanía ya la había tenido alguien más. Y entonces dice, güey, es aquí, sin duda es aquí. Y entonces labra una estatuilla de Jizo y la pone, ¿no? Le arma un pedestal. Y entonces a partir de ahí empieza la recaudación de fondos pues, para construir un templo. Que ese templo, dicen, ya hasta el siglo XVII, ya ha pasado muchísimos años, dicen, porque no hay documentos, o sea, no sobreviven documentos, pero hasta el siglo XVII alguien dice, por allá del siglo IX hubo este sujeto, llamado Monje que hizo este templo llamado tal por cual, que pues tuvo una documentación bastante vasta, pero del cual no queda nada, pues porque todo se corre ahí, la azufre no permite ni mantener la madera, ni mantener papeles, ni documentos, ni nada, y entonces todo se perdió. Pero nosotros damos fe y legalidad de que ahí hay un templo con estas características, con esta historia, ¿no? Y ese templo que se adjudica, digamos que mucho de lo que pasa o de lo que pasó en ese Osore-san, que no se llamaba ni siquiera Osore-san, sino que se llamaba más bien Urori-san, y que incluso el lago que está ahí de azufre se llama Urori, ¿no? Es decir, el lago Urori. Tiene esa historia, ¿no? Entonces el Ensuji, este templo llamado Ensuji, le empieza a adjudicar todas estas características a lo que después va a devenir en el templo Sore-san. Y tiene un propósito que es evidentemente como pues, muchas de las actividades religiosas de ayer y hoy, de ayer, hoy y mañana, es la acumulación de poder, la acumulación de injerencia en la sociedad. Y entonces lo que hacen ellos es, a pesar de que el templo Ensuji es de la escuela Zen, y Osore-san, o todo, digamos que todo, la historia de Enin, ¿no? Que pues, desde el siglo IX, entonces para nada profesaba obviamente el budismo Zen, sino que tenía otro tipo de, no, era más bien el budismo de la iluminación. Lo que hace es absorberlo, engullirlo y decir como, sí, exacto, lo vamos a necesitar, nosotros nos hacemos cargo. Y entonces empiezan a expandir su poder, su control, en Tsuji, de tal forma que los abad, o sea, todos estos monjes, cabecillas del templo, pues empiezan, ¿no? A tener, digamos que muchas actividades relacionadas a los Ore-san. Y el Ore-san, si algo tiene, que cuando Enin, el monje Enin, llega ahí, si algo se encuentra, además de este pájaro que habla y de esta escena de azufre, son muchos sitios, así pequeños huecos con salidas geotérmicas, ¿no? Es decir, digamos que aguas termales hay de a millón. Y una de las figuras muy poderosas dentro del budismo, sobre todo de la historia del budismo en el archipiélago, son los Seiyoku, que los Seiyoku son baños típicos, o sea, bueno, baños, aguas termales, que se utilizaron como baños para la banda, ¿no? Es decir, para la banda de las comunidades, sobre todo, por ejemplo, banda leprosa o demás, que tenía ciertas enfermedades relacionadas al cuerpo, en el que, o sea, bueno, todo está en el cuerpo, pero me refiero a enfermedades físicas, ¿no? Que tengan que ver como, digamos, con alguna dificultad motriz, o la piel o algo así, ¿no? Digamos que estas aguas, se utilizaban las aguas termales precisamente con efectos medicinales, ¿no? Y se hacían historias relacionadas a, sí, vamos, es que el guerrero de tal año y nada, güey, nunca leí este texto, güey, pues el güey, en el sutra, güey, hay un aforismo, güey, que habla sobre cómo este baño levantó a Jizo, ¿no? Al cuarto día, acá. Y entonces empieza a generarse, ¿no? Una suerte de ritualidad
y de creencias en torno al agua y sobre todo pues, a las aguas termales. Y entonces eso hace que Osore-san, que tenía pues, o sea, 136, si no recuerdo mal, ¿no? Suertes de fosas geotérmicas, pues se volviera un punto crucial para expandir este control religioso en torno a la prefectura de Aomori, que pues, tenía bastante poder para el periodo Edo, tenía bastante poder e injerencia feudal. Entonces, digamos que de ahí empieza, ¿no?, a generarse una cierta tradición budista en torno a la majestuosidad y en torno a la religiosidad y en torno a este misticismo de un lugar en específico. Es decir, ya no es de Buda, que Buda pues, está, ¿no?, aquí y allá. O sea, es decir, la religión como tal está expandida, sino que se ancla esta forma de misticismo y de religiosidad a un lugar específico. Es decir, si tú quieres tal milagro, si tú quieres tal recuperación, no es simplemente profesar, ¿no?, y aspirar a la iluminación, es ir a este lugar donde están estas aguas termales, porque aquí está Jiso, ¿no? Aquí se apareció Jiso, es más, hay una estatuilla de Jiso. Y el mismo Jiso se le apareció a este monje, Enin, y por eso es que Osore-san está aquí. Entonces, va cambiando, ¿no? Es decir, va tomando un lugar estratégico. Todo esto que no está necesariamente definido, que es muy abstracto, de repente ya tiene un lugar y está localizado. Y entonces digamos que ahí es donde está asentado este poder místico de Osore-san, o ahí se intenta asentar. Precisamente uno de los cabecillas del Ensuji, de este templo del Ensuji, él hace un sutra, o sea, existe, ¿no?, el sutra de Jiso, aforismos del Jiso, pero pues está la sensación de que es apócrifo, o sea, de que alguien por ahí, ¿no?, dijo, sí, yo lo vi, güey, voy por él, ¿no? Y que en ese, yo lo traigo, güey, sí, es el clásico de Jiso, el de toda la vida, güey, el de toda la vida. Lo trajo y más bien, más que ser el de toda la vida, se trajo por ahí un lápiz y papel y se armó su aforismo, él, ¿no?, que era su sutra de Jiso. Lo armó por ahí. Y entonces, güey, qué rico das hay. Y entonces, en este aforismo, pues entonces pregona por la felicidad, ¿no?, por las 10 felicidades que existe, en torno a la no discapacidad, a las enfermedades, o sea, no tener enfermedades, la sabiduría, el parto, etc. Obviamente alcanzar el nirvana, la iluminación. Y también sobre la protección, es decir, este lugar lo que te garantiza, o sea, este lugar y las lecturas de estos sutras del Jiso, de estos aforismos del Jiso, te garantiza una protección contra la demencia, contra las tormentas, contra incluso los eclipses, ¿no?, etcétera, sobre el malestar del cuerpo. Y eso hace que ya no solamente sea un lugar específico, es decir, este lugar y sus aguas termales te generan, ¿no?, tienen un poder que te va a levantar, güey, levanta a cualquiera, sino que ya también está asentado la relación de que estas aguas termales son de este bodhisattva, de Jiso, ¿no? Es decir, por eso está aquí su estatuilla, por eso está aquí este sutra, que es antiquísimo, o sea, sí lo escribí yo antier, pero es antiquísimo, ¿no? Y tiene estas características y tal, y tal, y tal. Y entonces, lo que se afianza, la imagen que se afianza primordialmente en Osore-san, en este templo, es el Sai no Kawara, o sea, la idea de que ahí estaba el Sai no Kawara, es decir, todas las mitologías cuentan con características muy similares, ¿no? Una de las, decía Tolkien, que una de las características primordiales y una de las razones por las cuales esta construcción en torno a la religión judeocristiana tiene tal poder es porque es la cantidad de recursos que se invirtieron o que se utilizaron para localizar en tiempo y en espacio todo lo que la religión como tal profesa, ¿no? Cosa que otras mitologías, se lo dice así, otras mitologías no han podido hacer, no han tenido la posibilidad de hacer. Sin embargo, creo que el caso del budismo se acerca, ¿no?, a esta suerte de proyección, en el sentido de que pueden trazar en tiempo y espacio muchos de los lugares y de los acontecimientos. Pero también esto implica una cierta generalidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de que si no es aquí, es allá, ¿no? Y la cantidad de personajes y de deidades y de bodhisattvas, ¿no?, de seres iluminados que aparecen, pues también lo diferenciamos, ¿no?, muchísimo de
de las intenciones judeocristianas. Pero bueno, el caso es que al poner en Osore-san un ser iluminado como el Jizo, ¿no? Como santo patrono, digámoslo así, o sea, como la autoridad mítico-religiosa máxima del lugar, y encontrar ahí el saneamiento y la posibilidad de acceder, ¿no? A ciertos beneficios, tanto físicos como mentales, como espirituales, y sobre todo asidos en la posibilidad ¿no? de iluminación y de alcanzar un más allá, que sería el paraíso, le dan a Osore-san pues esas cualidades, ¿no? Y entonces lo que se pone ahí, o sea, físicamente lo que se distingue geográficamente en Osore-san es el Sai no Kawara. Se los platiqué en ese chisme de ayer. Que cerquita de ahí de Osore-san precisamente hay un lugar rocoso donde se dice aquí empieza ese Sai no Kawara, ¿no? Y ese Sai no Kawara es la orilla del río Sansu, donde los niños van apilando piedras y que, ¿no? O sea, los niños que mueren, sobre todo antes de los 7 años, que mueren y que esperan a sus padres, y que mientras esperan a sus padres apilan piedras, ¿no? Como una forma de honorarlos, ¿no? De rendirles honor, pero llegan los ogros y los putean a los niños, ¿no? Los golpean. Y entonces cuando llega Jizo, que Jizo renuncia a la iluminación, es este monje que renuncia a la iluminación para más bien dedicar su vida, su existencia, más que su vida, su existencia, porque es algo que trasciende un periodo específico llamado vida, sino que dedica su existencia a la salvación de otros seres, ¿no? Y en este caso pues, los infantes, ¿no? Que cuando pasa por ahí por el Sai no Kawara, los infantes se cuelgan de sus largos ropajes. No sé si han notado que los monjes budistas en general pues, tienen ropas largas, ¿no? Sobre todo los abad, ¿no? Tienen unas ropas súper largas. Y pues, ahí se cuelgan los chamaquitos, ¿no? Y entonces escapan del Sai no Kawara y pues alivia su malestar. El otro es el Chi no Ike, que es el infierno de la alberca de sangre o el infierno del pozo de sangre, que se dice que es un infierno o es un lugar dedicado a las mujeres porque en general la menstruación, la sangre menstrual y la sangre que viene con el parto, es considerada no solamente en general en el budismo, sino que incluso en muchos momentos de la historia de Japón, incluso hasta 1950, está muy bien redactado e investigado por Tsuneichi Miyamoto, en su libro Los japoneses olvidados, y además está documentado, ¿no? muchas formas, y que tiene mucho que ver con la historia, por ejemplo, de ¿cómo se llama esta muchacha? Toyotama no Hime, ¿no? Una historia mitológica. Es la relación que existe de la sangre y del cuerpo de las mujeres con el entorno y con la contaminación. Entonces, este lugar, el Chi no Ike, la alberca de sangre o el pozo de sangre, es un lugar destinado para las mujeres que a partir de su sangre han contaminado la tierra o sobre todo el agua, ¿no? El agua de los ríos, que se dice, es que esa agua estaba bendecida, pero pues ahora por la sangre menstrual, pues ya, güey, ya no es lo mismo, uno ya no puede hacerse un tecito ahí, ¿no? O sea, si esta era la forma de pensar, ¿no? De alguna otra manera de una sociedad que desde el siglo IX encuentra en las mujeres una suerte de amenaza y empieza a desplazarlas, ¿no? Desde el periodo Heian, lo hemos platicado en muchos chismes, pero desde el periodo Heian, cuando la capital se mueve a Kioto, hay un momento clave, ¿no? En el que se formula con muchísima fuerza y violencia un sistema patriarcal en torno a la familia imperial, y conlleva precisamente a la teorización de la mujer y del cuerpo como seres amenazantes, que obviamente también tiene mucho que ver con la influencia del budismo en la época y en la zona y demás, ¿no? Entonces, el Jizo pues, también es una opción de salvación para estas mujeres, ¿no? Es decir, ustedes no están destinadas a habitar aquí este infierno, sino que pueden ir más allá todavía, ¿no? Es decir, pueden alcanzar la iluminación, la salvación, no tienen por qué estar aquí. Y el último es el Gokuraku no Kama, que es el paraíso, ¿no? Entonces el paraíso también se puede localizar en los Osore-san, es decir, aquí está el paraíso. Y para llegar hay que cruzar los 136 infiernos, ¿no? Es decir, ahí están localizados los 136 infiernos. Y el Osore-san está lleno precisamente de monumentos tanto permanentes como impermanentes, como son unos reguiletes, por ejemplo, dedicados precisamente a las infancias, ¿no? Que han perecido,
monumentos budistas, o sea, estatuillas, ¿no? Lámparas, muchas pues, recientes, ¿no? Aunque se ha hablado en estos documentos hechos por los abad y por los monjes del Ensuji, que dicen, sí, no, hay un montón de estatuillas. Digo, solo queda una, ¿no? Pero han habido un montón, se han hecho un montón de tal y cual y tal personajes, ¿no? Y de tales autores que son famosísimos por la hechura de estatuillas. Entonces, digamos que esta suerte de los monumentos van confirmando, ¿no? Digamos, los acontecimientos que se les atribuyen, acontecimientos históricos que se le atribuyen al territorio como tal. Hay estanques, obviamente los estanques de aguas termales son monumentos y las tablillas mortuarias, ¿no? De madera que hay por todos lados, ¿no? De gente que las ha ido colocando ahí. Lo de los baños termales está muy chido y me quedo con eso porque cuando yo fui en el festival entre el 20 y el 24 de julio está el festival de Osore-san, que era un festival que está sobre todo atribuido a un festival que se inició por y para, o sea, no por él, sino por la celebración hacia el Jizo. Y este festival no cambia, o sea, es de sí o sí del 20 al 24. Y entonces, a sabiendas de que Osore-san era este lugar donde ¿no? se consideraba una suerte de tránsito, pues fuimos, güey. O sea, vamos, güey, vamos. Y, y una de las cosas que me llama mucho la atención, no solamente la cantidad de gente que está ahí para tener la posibilidad de acercarse por última vez a los muertos, sobre todo a los muertos, la idea de muchas personas que van es acercarse y rendirle homenaje a muertos que no tuvieron la posibilidad de tener un entierro o digno o una ceremonia en su momento, ¿no? Es decir, no pudieron tener un velorio, ¿no? Entonces hay que ofrecérselos después en algún momento. Y qué mejor que finales de julio, ¿no? Cuando se juntan ahí ciertos monjes y cuando viene el abad, ¿no? Del Ensuji, ¿no? Que viene hasta acá y entonces se hace una ceremonia y se lee los nombres y demás. Entonces fui en ese momento y sí se siente una atmósfera muy loca. O sea, es cierto y eso es una de las reflexiones que tengo en torno a los sobresaltos. Es una construcción, al final es una construcción. Como estos lugares no es como que surgió así, pum, de la nada, ¿no? Es decir, es una construcción hecha precisamente para poder hacer que las personas pongan allí estos sentimientos relacionados a la muerte, ¿no? A la recuperación, a la posibilidad de desvanecimiento y recuperación a la que aspiramos, ¿no? En torno a la memoria y demás. Sin embargo, pues, o sea, es imponente. O sea, impone mucho porque todos esos símbolos están muy cargados de peso. Y me pareció de entrada, pues eso, muy loco. Y estas aguas termales que servían, ¿no? Estos seiyoku que servían para que la banda se rehabilitara y así, pues siguen estando ahí, o sea, ahí siguen estando. Tienen o sea, pues les hicieron unas paredcitas, ¿no? Y así. Pero si tú entras al templo, que si no recuerdo mal, creo que la entrada cuesta 500 yenes, puedes acceder a cualquiera de todos esos baños típicos, o sea, a cualquiera de esas aguas termales que están ahí, o sea, están súper calientes, güey, súper calientes. Pero pues mientras, o sea, está la banda rezando y a 100 metros, menos, güey, a 30 metros, estás tú ahí echándote una ducha, ¿no? O sea, estás sumergido en una de estas aguas termales, desnudo. Y es eso, ¿no? Es decir, no solamente es como cualquier otro templo, en el sentido de que uno va al templo y reza por algo, sino que es el lugar, es decir, es la posibilidad de estar en el lugar y conectar lo que uno es, lo que uno piensa y lo que uno aspira en ese ya fue y en ese porvenir, no como figuras horizontales en el que esto ya pasó y esto pasará, sino más en el sentido circular, ¿no? De que ese ya fue sigue existiendo y ese ya fue sigue siendo un porvenir perpetuo, ¿no? Si en algún momento habrá ese reencuentro o estaremos ahí, ¿no? No hay una línea totalmente horizontal. Yo creo que ese tipo de lugar es el Osore-san. Y Osore-san, sin duda, es una garantía en el archipiélago. Una experiencia trascendental, ¿no? No es como de, o sea, fui al de la cabeza de dragón ahí en Osaka pues, y me tomé una foto. Está chido, güey. Chida la foto, güey. Güey, Osore-san sí tiene, desde mi opinión, una trascendencia muy loca, histórica y en la fenomenología del espíritu
incluso. Tal vez dirían ahí los filósofos alemanes de su periodo. Y, no mames, güey, me gusta ir a Osore-san, güey. Si hubieran ido a Osore-san, otra cosa hubiera sido de la fenomenología del espíritu. Pero bueno, el caso es que el agradecimiento perpetuo a Dasai por un sake tan sabroso que es el Dasai Blue. Ya sabe que usted puede conseguirlo en el México, en los lugares en los que se lo dijimos. De todos modos están apuntados en la descripción de este videito. Pero el agradecimiento a Dasai por hacernoslos llegar hasta acá. El agradecimiento también a la bandita que nos escucha. El agradecimiento a la banda de Patreon que hizo posible ir a Omori. Y eso está muy cabrón. Se los agradecemos a perpetuidad. Y, güey, si ustedes también quieren ser parte de esta cooperativa, pueden meterse a Patreon, www.patreon.com/japoneschido. Ahí hay, pueden ustedes seleccionar, ¿no? Si se une con $5, con 9, con 20. Con 20, con todos, incluye todos los chismes, el Instrucciones para Vivir en Japón, ¿no? Esta revisión de la existencia en el archipiélago al estilo Ibarwen Goitia, chisme samurai, chisme sobre anime, sobre series, películas, etc. O sea, todo eso está incluido. Y si usted se mete a estos chismes de grandes aspiraciones, que es con $20, también puede acceder a nuestra revista, la Tokidoki Hyakusho, revista de fotografía y texto, donde reflexionamos desde los espacios rurales de México y Japón sobre las diferentes posibilidades, ¿no? En la dialéctica sociedad-naturaleza de los pobladores y su territorio, el territorio que habitan. Este mes, el mes de septiembre y de octubre, o sea, en este tránsito, va a estar saliendo la revista número 5. Estamos por concluir los envíos de las revistas 3 y 4 para las personas que se suscribieron anteriormente. Así que si usted está en ese séquito de personas que dice, bueno, me ha llegado mi revista, le va a llegar su revista. Y está disponible la revista 5 para la banda que uno se suscriba a Patreon, o 2 directamente en la página de tokidokihyakusho.com se suscriba y le llega ahí la 5. También si viene al archipiélago, recuerde que nosotros como Japones Shilo nos encargamos de organizar la casa Merequetengue, su chismecito. Si quiere pasar por la 7B Heroica Osaka, si quiere ir a Osore-san, si quiere recorrer a Omori, nosotros le organizamos ese pedo. Y además vamos con usted para echar chisme acá, de primera o segunda mano, y echar unos saques celebratorios en el territorio mientras cotorreamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas, siempre vistas a contracorriente como Dasai. Así que pues nada, el agradecimiento perpetuo a Dasai Blue, y el agradecimiento perpetuo a toda la bandita que escucha este chisme. Se los agradecemos a perpetuidad. Muchísimas gracias y Gokuru-sama desu, Otsukare-sama desu.